Sean bienvenidos y bienvenidas a Contexto Global de France 24. Soy Juan Pupiales y es un placer acompañarlos en esta franja informativa desde nuestros estudios aquí en Bogotá. Vamos ya con los titulares. Donald Trump ya llegó a la Casa Blanca para comenzar su segundo mandato. El magnate ya firmó sus primeras órdenes ejecutivas como jefe de la Unión Americana, entre ellas la declaratoria de emergencia nacional en la frontera con México, y también revocó decenas de mandatos del expresidente Biden, incluyendo la salida de Cuba como estado patrocinador del terrorismo. Trump prometió tomar acciones de inmediato para fortalecer la frontera sur y evitar la entrada de migrantes indocumentados. Asegura, su llegada ya provocó el desmantelamiento de la aplicación establecida por el expresidente Joe Biden para facilitar las gestiones de solicitantes de asilo. Hay reacciones desde México. La presidencia de Gustavo Petro declaró que Colombia entrará en estado de conmoción interior, esto por los enfrentamientos que hay en la subregión de Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela, y que ya han desplazado a más de 10.000 personas. Damos inicio este lunes con el segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, un mandato que dio inicio en torno al mediodía en hora de Washington y que avanza a esta hora con las firmas de sus primeras órdenes ejecutivas. Son una serie de decretos que no necesitan de la aprobación del Congreso y que se consideran como un adelanto de la administración que está llegando. Trump ya ha firmado órdenes para revocar decenas de mandatos del expresidente Joe Biden, que incluyen el regreso de Cuba a la lista de países promotores del terrorismo apenas días después de que Biden lo hubiera decretado. Trump también dictaminó la salida de su país del Acuerdo Climático de París, la emergencia nacional en la frontera sur con México, congeló la contratación de empleados federales y la promesa de un indulto para los implicados en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, a quienes el mandatario se refiere como rehenes. Lo escuchamos. Esta noche voy a firmar los indultos de los rehenes del 6 de enero para liberarlos. Y tan pronto como me vaya, iré a la oficina oval y firmaré los indultos de mucha gente. Trump ya tiene la confirmación de su primer miembro del gabinete. Se trata de Marco Rubio, el político hijo de inmigrantes cubanos, quien es el nuevo secretario de Estado. Fue una aprobación unánime en el Senado con 99 votos a favor y solamente la vacante del vicepresidente J.D. Vance, quien se encontraba en sus actos de posesión. Es la primera vez que una persona hispana e hispanoparlante asume las riendas de la democracia, de la diplomacia norteamericana. Rubio tiene una larga experiencia como congresista por el estado de Florida y llegó a ser rival de Trump por la nominación republicana en el año 2016. El presidente de Estados Unidos, que también anunció que declara esa emergencia nacional en la frontera sur, con lo que detendrá, dice, la entrada de irregulares por el cruce con México. Además, prometió devolver a los criminales extranjeros, como los llamó. Como parte de su decisión, el gobierno federal suspendió la aplicación CBP One, con la que los migrantes podían comenzar su proceso para obtener la ciudadanía. Veamos los detalles. Pasaron solo minutos desde que Donald Trump asumió la presidencia hasta que la aplicación CBP One quedó desactivada. Cuando ya todos pensaban que ya todo estaba logrado, se viene abajo todo, Dios mío. Estos eran los rostros de algunas de las personas en el lado mexicano de la frontera con Estados Unidos. La plataforma, que empezó a funcionar en 2023 bajo la administración Biden, permitía que los migrantes en territorio mexicano pudieran llenar un formulario con sus datos para solicitar una cita y posteriormente presentarse en un puerto de entrada de la frontera sur. No obstante, la CBP One recibió fuertes críticas porque obligaba a los migrantes a esperar en México, expuestos a la violencia. Y creo yo que justamente hoy, cuando me toca mi cita, entregarme a migración pues de forma legal, creo que lo siento injusto que me vayan a quitar mi paso legal, sabiendo y entendiendo que el presidente Donald Trump viene con medidas fuertes, ¿no?
La aplicación permitió que unas 930.000 personas se presentaran a los puertos de entrada para que las autoridades procesaran sus casos. Solo en diciembre, 44.000 personas ingresaron al país mediante ese proceso. Pero la llegada de Trump no solo deja en la cuerda floja a las personas que esperan en territorio mexicano. Hay migrantes que ya están en la Unión Americana, pero temen por su futuro. Creo que más que todo al nuevo gobierno, que pues hoy toma posesión, él ha ratificado mucho de que no quiere migrantes. Entonces, el único miedo sería que pues apenas yo acabo de entrar y que no me permitan como tal arreglar mis papeles o poder hacer todo lo necesario para estar acá en Estados Unidos legalmente, que pues es la manera correcta que deben ser las cosas. En su discurso de posesión, Trump dijo que se detendrá toda entrada ilegal, pero también devolverá a millones de extranjeros a los que calificó de criminales. All illegal entry. Entre las reacciones a esta posesión de Donald Trump figura la del presidente brasileño Lula da Silva, quien se pronunció en un tono diplomático de cara al nuevo inquilino de la Casa Blanca. Desde Río nos amplió nuestra corresponsal Valeria Sacone en el siguiente informe. El presidente Lula ha deseado a Donald Trump un mandato lleno de éxito desde sus redes sociales y ha recordado las relaciones de amistad y de cooperación que unen a los dos países. Hay que recordar que la mayor parte de las inversiones de los Estados Unidos en América Latina se quedan precisamente en Brasil y que el año pasado, por primera vez, las exportaciones de Brasil a los Estados Unidos superaron los 40.000 millones de dólares. Todo esto podría quedar en entredicho si realmente Trump decide aplicar los aranceles más altos con los que viene amenazando en las últimas semanas, y por esta razón Lula quiere una relación serena, basada en el pragmatismo. Quedan atrás sus palabras de noviembre del año pasado, cuando habló, sin referirse abiertamente a Trump, de un nazismo con otra cara y deseó la victoria de Biden. Y precisamente esas palabras le han sido reprochadas hoy por el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que ha acudido a Washington junto a la esposa del expresidente Michelle, porque Bolsonaro, recordamos, no puede viajar. Su pasaporte está retenido en la Policía Federal desde febrero del año pasado porque está a la espera del juicio por un supuesto intento de golpe. Tanto Michelle como Eduardo no han sido vistos hoy en el Capitolio, lo que ha creado ciertas dudas de si realmente habían sido invitados. Eso sí, Steve Bannon, el ideólogo de la derecha, ha saludado a Eduardo Bolsonaro como el posible futuro presidente de Brasil y ha lamentado la ausencia de Bolsonaro en Washington. Cambiamos de tema. Este lunes se cumple el segundo día del cese al fuego entre Israel y el grupo Hamas en la Franja de Gaza. Agencias de Naciones Unidas afirmaron que más de 915 camiones de ayuda humanitaria pudieron ingresar al enclave palestino, 300 de ellos para el norte de Gaza. Esto es más de los 600 vehículos diarios que se habían pactado. Por su parte, Hamas anunció en un comunicado que planeaba liberar más rehenes ya el próximo sábado. Sin embargo, en el sur del enclave la situación es menos estable, con reportes de disparos israelíes hacia los palestinos. Veamos el informe de Maxime Pluvinet. En el segundo día del alto el fuego en Gaza, avances significativos en una relativa calma. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, informó que tan solo el domingo entraron al enclave palestino 630 camiones de ayuda humanitaria. Aunque quedan muchos retos por delante, debemos apreciar el momento de alivio que tanto han esperado los palestinos de Gaza, así como los rehenes reunidos con sus seres queridos. Estamos haciendo nuestra parte para garantizar la rápida ampliación de las entregas humanitarias. A los que se suman los 915 que entraron este lunes, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Sobre la liberación de los rehenes retenidos en Gaza, mientras en todo el mundo se celebra el regreso de varios de ellos en Israel, la angustia permanece para las decenas que faltan, como esta mujer británico-israelí que sigue esperando noticias sobre su padre. Estaba delicado cuando lo tomaron como rehén. Es parte de la crueldad. Quiero decir, ¿cómo puedes tomar como rehén a un hombre de 83 años? Pero desde entonces no tenemos noticias. No tener noticias no es una buena noticia. No news is no good news. Hamas anunció de antemano en un comunicado que el próximo grupo de rehenes sería liberado el próximo sábado a cambio de palestinos detenidos en cárceles israelíes.
Sin embargo, la situación permanece frágil en el sur de Gaza, en particular en Rafah, donde rescatistas seguían sacando cuerpos de los escombros. Aparte, el ejército israelí confirmó a la agencia EFE este lunes haber disparado contra sujetos sospechosos en Rafah, mientras la agencia palestina Wafa denuncia que 2 personas murieron en el ataque, pese al alto el fuego. Vamos a Colombia. El presidente Gustavo Petro declaró estado de conmoción interior y estado de emergencia económica para todo el país. Esto por los enfrentamientos que están teniendo la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo, en el noreste del país y cerca de la frontera con Venezuela. Producto de la violencia han muerto más de 100 personas y cerca de 20.000 han sido desplazadas. Los detalles con este informe de Hugo Caro Jiménez. Colombia vive el recrudecimiento de la violencia. Las autoridades han informado que más de 80 personas han muerto en solo 5 días, tras los enfrentamientos entre la guerrilla ELN y las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo, al noreste del país, y 20 más en combates entre 2 facciones de las antiguas FARC en el Guaviare. La violencia ha hecho que el presidente colombiano Gustavo Petro declare el estado de conmoción. Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del Poder Judicial su apoyo. El copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia. El alcalde de la ciudad fronteriza de Cúcuta ha dicho que la situación ha desbordado todas las capacidades del gobierno local, que aunque preparado para recibir a 1.500 personas, ya ha acogido a más de 8.000 desplazados por la violencia. Previamente, la defensora del pueblo colombiana había informado que los ataques han desplazado a 11.000 personas. Continúan los secuestros y el amedrentamiento general contra la población civil. Hay vulneración generalizada del principio de distinción. Hay ataques indistintos a combatientes y a personas civiles que son señaladas de colaborar con un grupo o con el otro por el simple hecho de ser familiares o personas cercanas. Este episodio de violencia es un nuevo desafío para Petro, que desde que llegó al poder ha respaldado una política de paz total, que ha resultado infructuosa hasta ahora. Llegamos hacia el final de esta emisión, pero los invito a que se queden aquí en la pantalla de France 24. Viene Amal Benotman con África 7 días.